Después de las impactantes imágenes que se mostraron aquí en la cadena Imagen sobre la corrupción, la venta de drogas y la extorsión en el reclusorio norte de la Ciudad de México, hoy el gobierno de la ciudad instaló el Consejo de Honor y Justicia para poder tener procedimientos y juzgar y poder, digamos, regular la actividad de los custodios. ¿Será suficiente este mecanismo? ¿Y cómo se inserta, sobre todo, en la reforma penal, en la reforma del sistema penitenciario que se aprobó el año pasado para ir combatiendo la corrupción que, como vimos en esas imágenes que le cuento, es una cuestión extendida e incluso revela una verdadera economía pujante de negocios dentro de los propios reclusorios del país? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto, recordar algunas de las revelaciones de esas imágenes y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de todos los días, no sin antes dejarle mi Twitter, José Buendía MX, mándeme sus comentarios, sus críticas, sus puntos de vista. La corrupción es una vieja conocida de las cárceles del país, pero imágenes difundidas recientemente por Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión reflejan un salto cualitativo en su conversión en un mundo de pujante economía ilegal, del comercio de drogas y de extorsión telefónica desde su interior. Las imágenes obtenidas desde dentro de una de las prisiones más grandes de la Ciudad de México son demoledoras. El gobierno de la ciudad salió a decir que fueron cesados los custodios que aparecen involucrados en la venta de droga y que serán sustituidos esta semana por un centenar de nuevos funcionarios. En el reclusorio norte, donde vive una tercera parte de la población carcelaria de la capital con unos 8,700 presos, se muestra un negocio organizado de distribución de droga e infraestructura para emplear a los reos en la extorsión telefónica, en un negocio que incluye a los propios guardias y custodios. Las imágenes filtradas también a El País muestran cómo los guardias reciben monedas de los prisioneros para permitir la operación de los call center, de la extorsión y las tiendas de venta de drogas. Hacinamiento, corrupción, simulación y una reforma carcelaria recientemente aprobada con una larga lista de transitorios para su aplicación. Y también la reacción del gobierno de la capital. Un centenar de guardias recién capacitados los sustituirá a partir del 1 de febrero. Las autoridades también han prometido reubicar a otras prisiones a los reos que hayan sido filmados. En abril de 2016, el Senado aprobó una reforma al sistema penitenciario que busca una transformación para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y se implemente una estructura que buscará la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Todo esto a partir del reconocimiento de los derechos humanos, la erradicación de prácticas como el autogobierno y con un reordenamiento del uso de espacios internos. Su implementación requiere de recursos presupuestales y deberá hacerse en etapas que van desde 180 días a 2 años en sus diversas disposiciones. Un artículo transitorio dispone que puedan obtener la libertad anticipada quienes hayan cometido delito de robo simple por un valor que no exceda los 80 salarios mínimos sin violencia. También se benefician quienes estén en la cárcel por posesión sin fines de comercio de marihuana en posesiones de la multiplicación por 1000 de la cantidad mínima que señala la Ley General de Salud. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vamos a meter a un tema escabroso y es el tema de las prisiones. Recordará las impactantes imágenes que se dieron a conocer aquí en Imagen sobre la corrupción, la venta de drogas y la extorsión telefónica desde los penales, desde el reclusorio norte de la capital mexicana. Hoy el gobierno de la ciudad ya reaccionó con la instalación de un Consejo de Honor y Justicia. Vamos a abordar de qué manera esto va o puede favorecer, junto obviamente con la reforma del sistema penal que se aprobó para todo el país en 16 el año pasado, a entrarle a uno de las zonas donde paradójicamente, a pesar de ser de uso exclusivo, digamos, el control por parte del Estado, en muchos casos, como usted lo pudo ver en esas imágenes y en otras experiencias, el Estado no tiene el control de sus propias prisiones. Me da mucho gusto que esté conmigo Carlos Flores, que es el jefe de asesores
de la Secretaria de Gobierno de Patricia Mercado. Carlos. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Un placer tenerte aquí. Amable. Y José Javier Peña, abogado litigante, profesor de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias también. Gracias, José, buen día. Muchas gracias, aquí estamos. Y también gracias por el esfuerzo. Vamos a tener desde San Diego, California, Gustavo Fondevila, que anda por allá, y también va a estar con nosotros vía Skype. Gustavo, un placer tenerte. Un saludo, José, muchas gracias por la invitación. Un saludo también al resto del auditorio. Bueno, pues si quieren arranquemos con lo actual. Empiezo contigo. Muy fuertes las imágenes que se filtraron. Yo no sé cómo habrá sido el impacto interno. Reaccionaron destituyendo a custodios y a partir del 1 de febrero, entiendo, van a meter 100 nuevos. No sé dónde los sacaron, ahorita seguro nos vas a querer contar dónde sacaron 100 custodios. No es una cantidad menor, Sí. Para poder reemplazar a los que habían sido destituidos, y al mismo tiempo hoy meten el Consejo de Honor y Justicia. Sí. ¿Qué esperan obtener de esto en el corto plazo, Carlos? Mira, yo creo que es una pregunta por demás pertinente en el contexto de un ejercicio periodístico libre que llevó a cabo el periodista Ciro Gómez Leiva para Imagen Televisión, y nosotros reconocimos desde el primer momento la magnitud y la importancia del tema, pero al mismo tiempo como gobierno actuamos con la responsabilidad de asumir justamente lo que allí ocurría. Con independencia de las investigaciones que se lleven a cabo, comenzamos a tomar acciones y decisiones que fortalecen el gobierno dentro del propio sistema penitenciario. Como bien lo dices, además de estos custodios que fueron investigados y separados de su cargo, identificamos a 25 internos solamente de las 4 piezas periodísticas que presentó Ciro en su noticiero. Trasladamos a 18 internos a centros varoniles de seguridad penitenciaria, y la Procuraduría Capitalina comenzó a desahogar denuncias de hechos presentadas por el propio sistema penitenciario de la capital, además de hechos para ver las irregularidades que ahí se exhibían, además de una denuncia adicional a la Fiscalía Antisecuestros. Hay acciones tomadas que fortalecen particularmente el gobierno de este sistema penitenciario, en especial el caso del Reclusorio Norte, que fue objeto del reportaje o de los reportajes. Ajá. Y llevamos a cabo en las últimas 2 semanas un conjunto de operativos para detectar y decomisar algunos objetos como celulares, ¿no?, cables, diademas, audífonos, ¿no?, que nos permiten retomar rápidamente condiciones de control. Una decisión fundamental que toma el gobierno de la ciudad el día de hoy es la instalación de su Consejo de Honor. No es una política necesariamente novedosa, ha ocurrido en otros casos. Estamos cumpliendo con la ley de centros de reclusión. Sí. Y al mismo tiempo fortalecemos nuestra política penitenciaria para orientarnos en 3 ejes. Menos cárcel, mejores condiciones y derecho al porvenir. Y en una nuez o en una síntesis te quiero compartir que este órgano nos permitirá conocer, investigar, sustanciar, resolver actos u omisiones irregulares cometidas por los custodios. ¿No? Es un momento muy importante para dotar y fortalecer la legalidad y la gobernabilidad también de nuestro propio sistema. Voy contigo, José Javier Peña. Indudablemente la función de los medios es revelar toda esta clase de irregularidades ahí o donde se produzcan, pero no te deja un poco la sensación de acción reactiva generalmente en esta clase de acciones de las autoridades. Sí, yo considero que fue primeramente una reacción reactiva, inmediata, que se fue de alguna manera quizá dejando consentir, y se fue dejando consentir, yo te diría, porque hay un tema de sobrepoblación de internos muy, muy fuerte, ¿no? Dentro de esta sobrepoblación pues podemos hablar que platicábamos hace rato, creo que son 12,000 y fracción de personas internas en el Reclusorio Norte. Está por encima 4, 5, 7 veces más de la capacidad. Cuando se crearon los reclusorios, fueron reclusorios creados o construidos para una población mucho menor, ¿no? Hoy en día, con la sobrepoblación, puede llegar a salir de las manos de la autoridad, y se van creando esos propios controles internos dentro del reclusorio, ¿no? Déjame ir con Gustavo Fondevila, y hay un punto que a mí me preocupa especialmente, no sé si lo compartas, Gustavo, y es, digamos, las tramas de poder informal que al interior de las prisiones parecen tener, digamos, el gobierno interno,
¿no? Se refleja en florecientes negocios de corrupción al interior. Y si tú coincides en esto, la pregunta es, las medidas como las que hoy anuncia el gobierno de la ciudad, ¿qué esperas de ella en función, digamos, de recuperar un poco el control? Sí, bueno, primero quiero felicitar a Carlos y a la Secretaría de Gobierno por haber tomado medidas. En el CIDE llevamos alrededor de 20 años estudiando las cárceles y pocas veces un gobierno tiene la responsabilidad y la valentía de aceptar que hay un problema en nuestras cárceles. Ahora bien, me gustaría discutir quizás con Carlos el tema del Consejo de Honor y Justicia. En general, este tipo de consejos están basados en una teoría de que hay algunas manzanas podridas dentro del barril, el Consejo puede identificarlas, puede procesarlas, es decir, es como una válvula de escape a los problemas de corrupción individuales. Quiero dar solamente 2 o 3 datos, y no para ponerlo a Carlos contra las cuerdas, sino más bien para discutir con él. El INEGI el año pasado nos dijo que en el 2016 se habían cometido alrededor de 8 millones de extorsiones virtuales en el país. De esas 8 millones, el 94% eran telefónicas. Esto significa, pongamos a números gruesos, 7 millones de extorsiones telefónicas, que sabemos que es la característica central de las extorsiones salidas de cárceles. Con esos volúmenes de extorsión, con ese volumen de cantidades de dinero circulando dentro de nuestras prisiones, no estoy diciendo que los 7 millones salieron de las cárceles de la Ciudad de México, ¿no? En todo el país, pero realmente podemos pensar que son problemas que ese volumen, esa masa de dinero responde a 1, a 2 personas corruptas, a 3 o 4 custodios que logran entrar un chip. Realmente, intuitivamente uno podría decir, no, con semejante grado de complejidad y sofisticación para poder realizar alrededor de 7 millones de extorsiones telefónicas, estamos hablando de grupos muy bien organizados, grupos que no funcionan sin la connivencia de guardias y custodios. Y no estoy diciendo que todos estén coludidos, ni que todos, digamos, sean cómplices, muchos de ellos deben ser extorsionados, pero no deberíamos pensar que hay redes más complejas que exceden largamente la función de un consejo. Yo me inclino a pensar que sí. Déjame, Gustavo, darle la palabra a Carlos. Sé que traes otras 2 preguntas, ahorita las vamos bajando, pero lo primero me parece, Carlos, es si en efecto te parece que sea suficiente el consejo para entrarle, porque todos digamos, las imágenes fueron elocuentes en la línea de lo que dije, Gustavo, de la operación de mafias y de crimen organizado coludido con la autoridad del propio penal. Mira qué interesante pregunta, cuestionamiento el de Gustavo. Creo que le da el clavo un poco en esta presunción de que el gobierno reacciona a lo que hemos visto, a lo que se ha expuesto. La verdad es que no. Llevamos preparando el Consejo semanas antes de que conociéramos públicamente estas imágenes. Por supuesto, trabajamos en una cosa que es fundamental en cualquier ejercicio de gobernabilidad y de legalidad en los sistemas penitenciarios, que tiene que ver con el Consejo de Honor para cumplir, que no se afecten principios, ¿no? Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, la confianza y la eficiencia de la institución. Claro, pero ahí el punto, independientemente de si empezaron antes o después, el punto es la teoría sobre las manzanas podridas a que se refería, si es suficiente para atacar las mafias que son mucho más extendidas. A eso voy y déjame entrar. Una medida, una de varias que el gobierno tomará y ha tomado años previos, tiene que ver con este consejo, pero otra muy importante, decía yo que una prioridad para nosotros es mejorar las condiciones, tiene que ver con la dotación de infraestructura, ¿no? Con mecanismos de tecnología que nos ayuden a detectar, ¿no? Uno se pregunta por qué están dentro algunas piezas de celulares, por qué existe eso dentro. Bueno, la tecnología es un factor determinante, y una cosa que es fundamental son los inhibidores de señales. Hemos sostenido pláticas con el gobierno federal, conjunto de reuniones, que ellos tienen el control en buena parte de los inhibidores de señales, y si esos funcionan y si esos están destinados para inhibir, evidentemente tendríamos un índice bastante marginal de lo que hoy revelan las cifras de una vieja respuesta que no se ha podido implementar. Ahorita regreso a ella, pero como abogado litigante,
¿Cómo crees que se puede entrar, digamos, no solamente a quitar algunas manzanas podridas, sino a desentramar, digamos, las redes? ¿Qué has encontrado tú, digamos, de tu práctica profesional? Mira, José, dentro de esta práctica profesional, yo te diría que con el nuevo sistema penal acusatorio, que entró en vigor el junio del año pasado, tiene, dentro de los fines que tiene, es reducir significativamente, y eso sí es una acción inmediata, la sobrepoblación. ¿Por qué? Porque ya hoy no todos los delitos que antes merecían prisión preventiva oficiosa, antes los merecían, hoy ya no. Hoy hay un catálogo menor de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, ¿no? Son nada más determinados delitos los que son los más graves, los que atentan, los que agravan a la sociedad, los que les duele más a la sociedad, los que van a estar en una prisión preventiva. Eso ya de antemano ahorita reduce o hace que no lleguen tantas personas y que se siga sobrepoblando. Esa es una parte. Aquí hay dos elementos y voy contigo, Gustavo: sobrepoblación y tecnología. ¿Qué te parece? ¿Suficiente para cometer, digamos, el desenredo de las bandas organizadas al interior? A mí me parece que la clave es la sobrepoblación, pero hay otro tema vinculado a ese, José, que es, según las encuestas del CIDE, les voy a dar solo un dato, aproximadamente ¿qué será? Debe ser y estos son datos de la Ciudad de México. No participan de actividades laborales. Creo que no se escuchó bien. ¿Puedes repetirlo, Gustavo? Perdóname, tuvimos mala comunicación. Aproximadamente, ahora sí me escuchan, perdón. Ahí mejor. Aproximadamente el 48% de la gente que está en nuestras prisiones, y este es un dato de las encuestas del CIDE y de la Ciudad de México, no participan en ninguna actividad organizada al interior de los penales, ni laborales, ni educativas, ni deportivas, ni de limpieza. ¿Cuánto es la población actual de la Ciudad de México, la población penitenciaria? Son alrededor de 40.000 personas. Bueno, número más, número menos, quizás ha bajado un poco en los últimos meses. Estamos hablando más o menos de entre 15 y 18.000 personas que no hacen absolutamente nada dentro de prisión porque no tienen lugar en ninguno de los programas por sobrepoblación. Mi pregunta al aire a los colegas y a mí mismo es: ¿qué esperamos que van a hacer esas 15, 18.000 personas con todo el día libre dentro de un lugar de encierro y con los antecedentes criminales que algunos de ellos tienen? Voy contigo, jefe de asesores de la Secretaría de Gobierno. Entre 15 y 18.000 reos están sin hacer nada todo el día, lo cual, ¿no? Ahí sí, como el viejo adagio, el que no tiene nada que hacer se pone, digamos, a cualquier clase de actividades como las que vimos en las imágenes que ya relatabas. Mira, déjame un poco hacer una precisión, creo yo muy importante para ilustrar la magnitud del debate, porque Gustavo pone un número que se quedó hace 4 años. O sea, es peor. La magnitud de la sobrepoblación en la ciudad ha disminuido. Ajá. Gustavo hablaba, ¿no, en los datos que tiene. ¿Qué traes? Ahorita, ¿qué traes de sobrepoblación? Gustavo traía 41.000 internos. Es lo que dijo. Hoy traemos 31.850. Más o menos con corta la última semana. O sea, 10.000 menos. Es decir, 10.000 menos que le permiten al gobierno de la ciudad tomar mejores y mayores decisiones en torno al derecho al porvenir, que no es otra cosa que el derecho a la reinserción social. Claro. Y la verdad, nuestros 17 socios comerciales, por ejemplo, las certificaciones de ACA, el trabajo educativo, el trabajo productivo, ¿no?, el esfuerzo permanente en actividades de recreación y culturales, son muy importantes y tan importantes... ¿Cuál es tu cifra? En estos 31.000, ¿cuántos están sin hacer nada? Más del 70% está ocupado en una actividad permanente. O sea, 30% nada más de estos 31.000. Así es. Esa sería más o menos tu cifra. Así es. Y eso nos da un mejor margen de manejo para esto que llamamos el derecho al porvenir. Los internos, cuando llegan a la prisión, al centro de reclusión, pierden una libertad. La libertad, ¿no?, de estar en la calle, trabajando en su casa, haciendo la vida cotidiana, pero ganan un derecho muy importante, que es el derecho a la reinserción social. A ver, el derecho al porvenir, ¿tú estás más optimista ahora con los datos que da Carlos y además con la reforma del sistema
penal, a la luz de las imágenes que vimos. A la luz de las imágenes que vimos, yo creo que vimos nada más una población menor de lo que es un reclusorio, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que fue el dormitorio 6 y 7, exactamente. Pero reclusorio norte, 8,000, más o menos 8,700 personas. Sí, y eso es lo que se vio ahí, ¿no? Pero también tienen sus cosas positivas, hablábamos hace rato, en el sentido de que hay trabajo, hay educación, la gente puede estar realizando alguna actividad para aprender o para enseñar, pueden algún oficio o arte también. Esa parte también debería de ser comentada, ¿no? No nada más lo malo. Creo que con este sistema de justicia penal acusatorio, el nuevo, la realidad de las cosas es de que va a disminuir, está disminuyendo ya, porque te digo, no llegan todos los que antes llegaban, y dos, empiezan a salir personas que tienen ahorita, se acogen a beneficios por retroactividad de la ley que los lleva a estar afuera por una preliberación o porque su delito ya no merecía prisión en esta ocasión. Entonces, creo que está inmediatamente disminuyendo. Sí, gradualmente va a ser, pero ya se está viendo esa disminución. Voy contigo, Gustavo. Dos elementos que ponen sobre la mesa. Los datos son mejores, han sido mejores, como dice Carlos, han disminuido cerca de 10,000 reos en prisiones del Distrito Federal, y el sistema de justicia penal, la reforma, va a dar como resultado justo disminuir la sobrepoblación. ¿Cómo lo ves? ¿Estás un poco más optimista? Tengo dos respuestas rápidas. La primera es, acepto los datos de Carlos, eso nos da más o menos que 9,000 personas que no hacen absolutamente nada en prisión. Mi pregunta es, ¿esos 9,000 no le inquietan? A mí sí. En segundo lugar, respecto de la reforma procesal penal, creo que en el corazón de la reforma está, entre muchas cosas, la descompresión del sistema penitenciario, y creo que si efectivamente logramos hacer algo y la prisión no es la solución para aquellas personas por robos sin trascendencia, sin daño, sin víctimas directas, etcétera, etcétera, logramos no llevarlas a prisión, sino darles alguna otra forma de trato preventivo, creo que eso puede descomprimir nuestras cárceles y mejorarlas. Estoy de acuerdo con los colegas. Déjame traducir la inquietud de Gustavo. Carlos, ¿qué tienen planeado para esas 9,000 personas? Mira, yo creo que el mensaje que nos importa transmitir a nosotros como gobierno es, y con mucha claridad a la ciudadanía, es que es un trabajo cotidiano, constante, de todos los días, y requiere la colaboración de absolutamente todos los actores. Hablamos de instituciones de gobierno, pero también de la sociedad civil. Por ejemplo, los datos de INEGI revelan que el índice o la cifra negra de extorsión es altísima, 97%, por ejemplo. Entonces, si las autoridades no conocen las denuncias sobre extorsión, pues evidentemente no trabajamos sobre números que no son reales. Y claro, en el trabajo puntual del derecho al porvenir, es un trabajo que nos toca realizar todos los días, un día sí y otro también, en materia productiva, en materia educativa, en materia cultural, ¿no? Hay reportajes muy interesantes en la prensa este fin de semana, por ejemplo, de teatro en el sistema penitenciario de la ciudad. Hemos tenido experiencias también muy exitosas con los ENDIs, donde los pequeños viven con sus madres hasta los 5.9 años de edad. En fin, es un trabajo de conjunto de muchas áreas, no solamente productivas, porque uno piensa a veces, cuando viene el interno a punto de salir, pues prepararlo para el trabajo, pero hay otros esquemas también que han funcionado, ¿no? Ahora, en todo esto, sin duda, se necesita dinero. La reforma, digamos, el reordenamiento de los espacios, compra de infraestructura, qué hacer para incorporar, como dices, la reinserción a estos 9,000 reos, necesitan dinero. Y la reforma del sistema penal entró con muchos transitorios que mandan hacia adelante la aplicación, la implementación de ella. ¿Hasta dónde, o más o menos en qué horizonte crees que pueden empezar a verse resultados? Pues tú que estás ahí, digamos, permanentemente. La reforma, ya, o sea, que ya entró en vigor, para que veamos la reforma ya en su totalidad, en donde haya un cambio de mentalidad de abogados, de jueces, de ministerios públicos. ¿Tiene razón, Carlos? Esto involucra mucho. Involucra no a todos los civil. participantes, sociedad civil, ministerios, jueces, sistema penitenciario, todo. Yo sí te estaría hablando que estamos pensando, o creo yo que podemos hablar de en 8 años.
para que nos caiga el 20 a todos, para que sepamos, porque hay mucha muchas voces encontradas, ¿no? Oye, es el nuevo sistema, pero no es mágico, pero sigue siendo el mismo Ministerio Público, pero entonces de la noche a la mañana ya no se convirtió, ya que es una persona honesta, y el custodio, pues no, de la noche a la mañana ya dejó de recibir dinero, nada más porque hay un nuevo sistema. Lo comparto, no cambian de la noche a la mañana, pero es un sistema que va a ir cambiando paulatinamente, nos vamos a ir adaptando y todos nos tenemos que adaptar. Si Corrupción en las prisiones, ya fueron sustituidos. Carlos, me quedé la historia que nos debes sobre de dónde sacaron a los custodios para sustituir a los que fueron dados de baja en el reclusorio norte. Con mucho gusto. El gobierno de la ciudad de manera permanente refuerza su esquema de profesionalización. Se hacen convocatorias desde el sistema penitenciario, desde la subsecretaría en particular, con otras agencias de gobierno donde hay gente que está buscando un espacio en esta materia. No es que los hayamos traído como reacción al importante ejercicio periodístico que, reitero, se ha expuesto. Y aunque hubiera sido, no es parte del chiste. Estaban, es muy importante, ¿no?, la cadena de custodia y fortalecer nuestro sistema penitenciario en esa materia, pero ya estaban incluso con controles de confianza, con exámenes de control de confianza. Son procesos no tan rápidos como a veces nosotros quisiéramos, pero estos 100 ya estaban en preparación para ingresar. Y hoy tomamos, la Secretaría de Gobierno de la ciudad toma esta decisión de incorporarlos para fortalecer la gobernabilidad del sistema penitenciario, particularmente en el caso del reclusorio norte. Pero es un proceso y son acciones y decisiones de gobierno que hacemos de manera permanente. Hoy en la coyuntura, pues cae que estos 100 ya estaban listos para ingresar y decidimos robustecer nuestra plataforma profesional en el norte. Voy contigo, Gustavo, y lo que desprendo de las palabras, lo que interpreto, la sensación que me dejan las palabras de Carlos, es que está habiendo planeación, a diferencia, digamos, de muchos lustros, digamos, de olvido de las prisiones que se convirtieron en lugares donde el Estado perdía incluso el gobierno de su propio territorio. ¿Coincides con esa visión o qué crees que le falta? ¿Dónde está fallando? ¿Hay planeación suficiente o no? No, bueno, yo para empezar creo que el gobierno está haciendo cosas importantes. No, creo que no te estoy oyendo bien. Quizás si te pones más cerca. Perdón, ahora sí, coincido con Carlos en la incorporación de estos custodios, independientemente de cuál fuera el caso, era necesario reforzar ahora mismo el sistema. Coincido también con la formación del Consejo, creo que es insuficiente la inversión presupuestaria, no podemos tener cárceles de primero o segundo mundo con la inversión que tenemos. Es imposible que no haya comisión de delitos si no hacemos nada por esa gente que está en prisión sin hacer nada. Ahora, me parece muy bien que el gobierno tome cartas en el asunto para empezar, que reconozca que hay un problema y que haya empezado a tomar medidas, y creo, al igual que el abogado, que la reforma penal tiene que dar resultados en esas áreas, tiene que descomprimir el sistema penitenciario. Estoy de acuerdo con eso. Voy contigo, que acabas de ser aludido, José Javier Peña. Voy además ya cerrando tu último comentario, y es en cuanto, digamos, de lo que has podido ver, esta sobrepoblación de las prisiones, ¿en cuánto debe de reducirse? No, bueno, yo creo que sí debe, más de la mitad de la sobrepoblación debe de... O sea, bajó de 41 a 31, tú necesitarías bajarla a 15. Pero no es reducir nada más por reducir, sino yo creo que dentro del sistema penitenciario, dentro de la gente que está privada de la libertad, es la gente que en verdad merece estar privada de la libertad, y que no se está creando un nuevo delincuente dentro de la prisión, ¿no? Ya sea de manera oficiosa, una prisión preventiva oficiosa, y que se esté creando ahí. No tienen luego otra cosa en qué estar pensando más que a ver con quién se juntan y empezar a extorsionar o empezar a delinquir desde adentro. Creo que deben de estar las personas que verdaderamente le hacen un daño a la sociedad, fuerte, grave. No cualquier persona debería estar ahí, ¿no? Hemos encontrado que también luego, por falta de pago de fianzas, por falta de pago de cauciones, encontramos personas los dejan ahí, los dejan, olvidados. Y por una mala asesoría legal, por una mala asesoría de abogados de oficio o abogados particulares, el que me digas, se quedan ahí. Ahora, estos voy contigo y voy cerrando, Carlos. Estos 10,000 que disminuyó la población carcelaria, ¿a qué los atribuyes? No es a la reforma del sistema, es demasiado pronto, ¿o sí?
Bueno, hay distintos elementos, ¿no? Desde beneficios de preliberación, Ajá. que se fortalecen con la reforma, pero vienen de antes, y muchos de ellos son compurgados, han cumplido con su pena, ¿no? En los últimos 4 años, al menos en la gestión del doctor Mancera. Y déjame nada más para opinar encontradamente contra estas hipótesis de autogobierno, estas tesis, ¿no? de ingobernabilidad dentro de los sistemas penitenciarios, particularmente el de la ciudad. Hay un dato duro, ¿no? Sonante, que es el diagnóstico del sistema penitenciario nacional que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le da a la Ciudad de México un lugar del 22 para pasar al lugar número 9 de 2012 a 2016. Es decir, hay avances, quizá como dice el doctor Fondevila, puedan ser insuficientes, pero en la planeación del sistema penitenciario de la ciudad hay un reflejo de un avance permanente. Y como dije, pues nuestro tema con la ciudadanía es ofrecer resultados día a día en un trabajo constante. Ya se me va el tiempo, Carlos, y nada más le pregunto rápido para rematar a Gustavo. ¿Te deja tranquilo? Del 22 al 12? 9. Al 9, perdón. Me deja optimista, no tranquilo, pero optimista. Carlos, muchas gracias por las respuestas. Al contrario. Gustavo Fondevila, profesor investigador del CIDE, muchas gracias por haber participado con nosotros vía Sky desde San Diego. Y por supuesto, Carlos Flores, jefe de asesores de la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, muchas gracias, a ti. por entrarle y por tus datos y todas tus aportaciones. Y por supuesto, muchísimas gracias, José Javier Peña, abogado litigante, además profesor investigador de la Ibero, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.